Muy bienvenidos a todos a estas recomendaciones bursátiles de mi blog. Esta es la primera semana de noviembre del 2011 y vamos a ver lo que ocurrió la semana pasada, en donde se dieron muchas las cosas que habíamos visto que podían pasar en la recomendación anterior y luego sí ponernos a tratar de dilucidar qué es lo que puede pasar en esta segunda semana de noviembre que está comenzando en el día de hoy lunes. El mes de octubre terminó con una caída del 2,47% y noviembre comenzó de la misma manera, 2,79% de caída el 1 de noviembre, pero las cosas cambiaron un poco hacia el miércoles y jueves de la misma semana, en donde el mercado entre los dos días se recuperó 3,49%, aunque el viernes no pudo sostener ese ímpetu ganador y terminó cayendo 0,63%. Como saldo, en la semana una caída importante del 2,41%. Para una semana es una caída importante, entonces a pesar de la recuperación del miércoles y jueves terminó siendo un saldo bastante negativo, 2,5% de caída. En lo que va de noviembre, apenas 4 jornadas de operaciones, un rendimiento neutro, totalmente neutro, 0,07%. Y en el año, ahora sí, volvemos a la neutralidad luego de haber estado positivos, 0,35% de caída en el año desde el 1 de enero hasta ahora, ya terminando poco para que termine el año, un mes y 20 días aproximadamente para que termine el año. Tenemos un rendimiento neutro en el Standard Poor's 500, que es bastante digno por todas las cosas que pasaron, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando a nivel chart y análisis técnico, que es lo que a nosotros más nos interesa, porque eso nos va a decir las claves de lo que puede pasar esta semana. En pantalla estamos viendo un chart del SPI, en donde podemos ver una tendencia bajista de mediano plazo desde los máximos de 135,70, que no fueron los máximos anuales porque tuvimos 137,18 de máximo el 2 de mayo, pero sí un máximo importante de los últimos meses, este de 135,70 alcanzado el 7 de julio, desde donde estamos trazando una tendencia bajista que fue testeada en dos oportunidades, una oportunidad acá, otra oportunidad acá, como pueden ver, y justo coincide la media de 200 un poco por debajo. Estas líneas que ven acá son los gaps que nosotros seguimos y que tanto nos ayudan para determinar lo que puede pasar con el mercado en el corto plazo. En este momento vamos a hacer como habitualmente lo hacemos, chequear que no haya ningún gap que no lo estemos tomando en cuenta o alguno que se haya cerrado, y efectivamente vemos que está todo bien seteado, ¿no? Tenemos este gap abierto acá y este acá que nunca se cerraron y que están correctamente marcados. Entonces ahora sí podemos volver a ver el chart 9 meses diario, con eso está bien. Y ahí vemos entonces que tenemos 1, 2 gaps, 3 gaps para cerrar arriba, ¿no? En estos momentos el cierre fue 125,48 el SPI, o sea, este es el cierre. Entonces, perdón, tenemos 4 gaps para cerrar arriba. 1, 2, 3 y 4. El cierre fue acá. 1, 2, 3, 4 gaps para cerrar arriba. Y para cerrar abajo tenemos 1, 2, 3 gaps para cerrar abajo. Con lo cual, respecto a la semana pasada, las fuerzas se equilibraron un poco. Ahora tenemos 4 gaps para cerrar arriba y 3 para cerrar abajo. Un RSI que luego de haber estado bastante sobrecomprado, ahora está en niveles de 55, apenas sobrecomprado, más cerca ahora de lo que sería un nivel neutro, ¿no? Luego de la caída semanal. Y de alguna manera vemos que se dio lo que habíamos visto, que lo que habíamos dicho que podía pasar la semana anterior con respecto a un mercado que estaba bastante sobrecomprado y que tenía que haber una toma de ganancias. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar de acá en más viendo este chart? Bueno, lamentablemente estamos en un momento en el cual las señales no son del todo claras, ¿no? Porque tenemos un RSI, como decíamos, prácticamente neutro, apenas sobrecomprado en 55, 4 gap para cerrar arriba, solamente 3 abajo. Lo que sí podemos decir entonces es que las condiciones de sobrecompra que había en el mercado el lunes de la semana pasada se han relajado bastante y ahora tenemos ya niveles técnicos que nos habla más de neutralidad que de otra cosa. ¿Qué sería lo más sano que podría pasar para el mercado? Yo creo que una caída hasta los $120 del SPI, o sea 1200 puntos del Standard Poor's 500, sería algo sano, porque en esa caída cerraríamos otro gap más y tendríamos un testeo en la media de 50. Entonces,
Una caída hasta 120 sería lo más sano para el mercado y ahí sí, en 120 les diría que se pueden abrir posibilidades de compra. ¿Por qué digo que en 120 se pueden abrir posibilidades de compra? Porque ya tenemos 4 gaps para cerrar al alza, perdón, 5 gaps, 1, 2, 3, 4, 5 gaps, uno muy chico en realidad, ¿no? Pero son 5, otro que se cerró a medias, pero podemos decir entre 4 y 5 gaps, sumando por ahí dos chiquitos, entre 4 y 5 gaps para cerrar al alza, y si esta caída hasta 120, que les digo, se puede llegar a materializar, dejando encima algún otro gap abierto en la apertura, hoy los futuros están un poco para abajo también, entonces sería doblemente mejor, ¿no? Porque ya tendríamos 6 gaps para cerrar arriba, lo cual es una condición de sobreventa en este caso importante y que puede significar un rebote en el mediano plazo que vaya a cerrar esos gaps. Recordemos también que estamos entrando en un periodo de mercado que es históricamente positivo, el periodo que va desde mediados de noviembre hasta mediados de enero, fines de enero, es el mejor periodo para el mercado en términos históricos, cuando más sube. Tenemos el rally de Santa Claus en Navidad, desde que va desde una semana antes de Navidad hasta una semana después de Año Nuevo, en donde también históricamente los rendimientos son muy buenos, pero claro, estamos condicionados por rumores que llegan todos los días, situaciones muy cambiantes desde Europa. Se está hablando hoy de la renuncia de Berlusconi, que sería inminente. También hubo una renuncia en Grecia importante del primer ministro. Entonces todas esas cosas condicionan los rendimientos históricos que podemos llegar a conseguir, ¿no? que podemos llegar a plantear en función de lo que pasó históricamente. Continuamos como lo hacemos habitualmente viendo el resto de los papeles, pero muy brevemente. Emerging Market tiene una situación muy parecida a la del SPI, con la diferencia que tiene más gap para cerrar abajo. Tiene 3 también, pero muy marcados, y arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5 gap también para cerrar. Bastante parecido, se podría esperar un testeo en la media de 50 en 39.21 y el RSI está también en el mismo nivel que el del SPI. ¿Qué pasa con el oro? GLD, el ETF del oro, continuó su suba. Fíjense que cerró este gap que faltaba cerrar y que teníamos marcado. Ven la potencia con la cual se cumple la teoría de los gaps que nosotros tanto seguimos, porque demuestra ser una de las teorías que más efectividad tiene dentro de lo que es el análisis técnico, ¿no? Entonces GLD cerró todos los gaps que había abierto en su caída, y ahora le queda un gap down abajo, pero queda bastante limpio el gráfico de GLD, un RSI bastante sobrecomprado en 67. Por ahora seguimos pensando que GLD tiene una digamos una situación en la cual puede seguir subiendo en el mediano y largo plazo, sobre todo de largo plazo, por lo cual a los que ya tengan les recomiendo mantener, y a los que no, esperar alguna situación de compra más cercana a la media 200 en 152.51, que probablemente en algún momento tengamos, ¿no? Por último, terminamos viendo el VIX, índice de volatilidad, como lo hacemos habitualmente. Fíjense que el VIX en estos momentos se encuentra, luego de haber testeado la media 200, rebotó y ahora está de nuevo en niveles de 30,16 con una RSI bastante neutra, por lo cual tampoco. Entonces, tampoco nos dice nada, ¿no? No nos dice mucho. Resumiendo, volviendo al gráfico del SPI, lo que podemos decir es que tenemos una semana en la cual los indicadores técnicos que seguimos nosotros no tienen señales muy claras, salvo lo que podemos pensar es un eventual testeo de la media de 50 en algún momento. Pero lo que sí, no estamos ahora ante una situación en la cual abrir nuevas posiciones alcistas. Sí podría ser una posibilidad en $120, o sea, cayendo un 3,5, casi 4% más el Standard & Poor's 500, ahí se abriría una posibilidad de compra con un RSI que ya podría dar señales sobre venta, y un testeo de la media de 50 con todos los gaps que tenemos para cerrar arriba. Pero por ahora, esperar un poco más entonces esos niveles de 120 que serían los más apropiados. A todos los que les interese este tipo de análisis, que les interese el mercado, que estén operando o con vistas de hacerlo pronto de manera activa y quieran profundizar sobre estos análisis que hago yo, en este caso del SPI, les informo que se pueden anotar en el curso de coaching financiero bursátil. Es un curso que empecé a dar hace poco tiempo, es un curso que tiene menos de un mes de estar online.
Lo pueden ver acá en la página de Es Tu Dinero. Si entran ahí van a ver curso de coaching financiero bursátil. Lo que hacemos en este curso es profundizar este tipo de análisis con acciones. Hay foros de discusión de acciones en donde ustedes pueden ver y pedir estudios a medida y discutir con otros compañeros e intercambiar información sobre qué es lo que puede pasar con tal o cual empresa. Desglosamos información sobre lo que pensamos del mercado a nivel más privado, y también hay una serie de otras características muy interesantes, como acceso a toda una biblioteca de este dinero con clases teóricas sobre cómo analizamos estos papeles, qué es el RSI, qué son los gaps, etcétera, que pienso que es de suma utilidad para cualquier inversor. Si les interesa entonces esta información, entrando a www.estudinero.net, ahí tendrán toda la información, llenando el formulario de contacto podrán escribirle a una persona que les estará contestando con todo el requerimiento que ustedes le hagan a nivel de información, costos, etcétera. Así que los espero en Coaching Financiero Bursátil y veremos si esta semana entonces del mercado se muestra con un tono levemente bajista y tenemos en algún momento un testeo de la media de 50 o tendremos que esperar un poco más. Muchas gracias entonces por haber escuchado estas recomendaciones hasta el final y seguimos en contacto por cualquier cosa que necesiten.